La historia no me pertenece, le pertenece a Demonic 939 de fanfiction, y vayan a darle apoyo para que siga actualizando y nos siga trayendo estas maravillosas historias. En la descripción voy a dejar link de la historia y del autor para que lo vayan a seguir. Sin más nada que decir, comencemos. Capítulo 16. Hola. Capítulo 16 aquí mismo. Espero que os guste a todos, porque os espera un viaje maravilloso. Comenzar. Naruto se movió rápidamente por los pasillos desiertos del centro comercial, tarareando casualmente mientras caminaba. Larry le había transmitido la ubicación del grupo y ahora, cuando dobló la última esquina, los vio, y ellos lo vieron a él. Unos segundos después, una mancha marrón y blanca se estrelló contra él. ¡Puaj! Naruto se tambaleó ligeramente hacia atrás mientras Rei se hundía en su pecho, abrazándolo con fuerza. Su respiración se atascó en su hombro, y aunque no dijo nada por un momento, él pudo sentirla temblar levemente. «Idiota», murmuró finalmente, con la voz apagada por la camisa de él. «Eres un completo idiota», Naruto parpadeó, desconcertado, antes de sonreír. «¿Qué? ¿No hay un gracias por salvarnos la vida primero?», bromeó, dándole una palmadita en la cabeza. «Dios mío, no hay aprecio alguno», ella se apartó un poco para mirarlo fijamente. «Tú. Estuviste ahí fuera tanto tiempo. ¿Cómo esperas que yo?» Su voz se fue apagando, apretando los puños contra la tela de su chaqueta. Tenía el rostro enrojecido y los ojos húmedos de un alivio no expresado. Naruto la miró fijamente un segundo antes de reír mientras le revolvía el pelo con brusquedad. «Tranquila, naranja molesta, estoy bien. Actúas como si no pudiera controlarme». Takashi, que había estado cerca, se cruzó de brazos. No iba a admitirlo, pero sintió un ligero atisbo de celos al ver a Rei tan fuertemente abrazado a Naruto. Pero se deshizo de ellos rápidamente. No era momento para sentimientos mezquinos. «Veo que sobreviviste», dijo Takashi, actuando con calma. Naruto le dedicó una sonrisa torcida. «Oh, no te alegres tanto, hombre. Me sorprende que sigas de una pieza», comentó Alfred mientras se acercaba, con una extraña y cálida mirada en los ojos. «Debo decir que hiciste una gran proeza». Naruto se encogió de hombros. «¿Qué puedo decir? Hago que lo imposible parezca bueno». «Claro que sí», vitoreó Issei, pasando un brazo por los hombros de Naruto. «Tío, estás loco. Te juro que, si no te conociera, pensaría que eres un héroe de acción». Akeno rió levemente, de pie junto a ellos con su habitual gracia y serenidad. «Me alegra ver que regresaste, Naruto. Nos tenías a todos preocupados». «Oh, tetas, no sabía que te importaba». «Por supuesto», dijo con una suave sonrisa. «¿Quién más nos entretendría con semejantes payasadas?». Mientras todos intercambiaban saludos y palabras de alivio, Alfred dio un paso al frente y fue directo al grano. «Hemos reunido todo lo necesario. Suministros médicos, comida y agua. Solo nos queda esperar a la gente Larry y estaremos listos para partir». La sonrisa de Naruto se ensanchó. «Me alegra oír eso. Y por si alguien se lo preguntaba, ¿los no muertos?». «Sí, están atrapados en el tercer piso». Algunos supervivientes murmuraron con incredulidad. Alfred, sin embargo, simplemente asintió. «Eso debería darnos tiempo». «Bien hecho». En ese momento, una nueva voz entró en la conversación. «Debo agradecerte personalmente». Naruto se giró y vio a Kiriko Miyamoto de pie frente a él. Su postura era firme y su mirada firme, pero había una innegable gratitud en su expresión. «Nos salvaste a todos. Si no hubieras venido cuando lo hiciste, no quiero pensar en lo que podría haber pasado». El ex-shinobi se frotó la nuca, sonriendo. «Ah, no fue nada. Solo estaba haciendo lo mío, ¿sabes?». Además, su expresión se tornó traviesa al volverse hacia Rei. «Es un placer conocer por fin a la madre de mi novia». Un silencio atónito llenó el aire. Kiriko parpadeó repetidamente, sorprendida. «¿Cómo dice?». Rei se quedó paralizada, su cerebro sufrió un cortocircuito. «¿Qué?». Naruto se llevó una mano al corazón como si estuviera profundamente conmovido. «He estado esperando este momento, Kiriko-san. Desde que Rei-chan y yo empezamos a salir hace casi 6 meses, me muero por conocer a la increíble mujer que la crió». La expresión de Kiriko era una mezcla de sorpresa y desconcierto. «Espera, citas». «No lo escuches, mamá», gritó Rei, completamente agotada. «Está mintiendo». Naruto jadeó antes de volverse hacia ella con una expresión muy molesta. «Rei-chan, ¿cómo pudiste? Creí que habíamos acordado no ocultar más nuestro amor». La cara de Rei se puso roja como un tomate. «¿Qué? ¿Cuándo hemos?
Nunca he salido contigo, pervertido delirante. Naruto suspiró con nostalgia. ¿Ves? Es justo a esto a lo que me refiero. Siempre se avergüenza de mí. Incluso después de todo lo que hemos pasado. Después de todas las promesas, después de todas las charlas nocturnas, atónito más allá de lo creíble, Takashi solo pudo observar en silencio, como todos los demás, este maravilloso espectáculo. Solo Akeno no se quedó desconcertada cuando levantó una mano y reprimió una risita, con los ojos brillando con diversión. Kiriko, aún completamente aturdida, se giró lentamente hacia su hija. Rei. Rei agitó los brazos. Mamá. ¿De verdad no le crees, verdad? Pero Naruto aún no había terminado. Se cruzó de brazos y frunció el ceño. Vamos, hace unos días dijiste que me presentarías a tu mamá, sí, y cito textualmente, cómeme en el armario de mantenimiento y luego te lo presentó. Y eso termina la cita, e hice exactamente lo que me pediste, incluso cuando el profesor estaba justo afuera de la sala de mantenimiento y casi nos pilló. ¿Qué? Kiriko se atragantó con el aire, profundamente escandalizada mientras se giraba hacia su hija. Jovencita, explícate. Rei se puso colorada como un tomate mientras miraba furiosa a la rubia. Te lo estás inventando, mentirosa, su madre la miraba fijamente, escandalizada. Rei, juro que no dije eso. Naruto finalmente estalló en carcajadas, agarrándose el estómago. Vale. Solo estaba bromeando. Caray, eres demasiado fácil, Rei-chan. Rei, ahora con la cara roja y furiosa, parecía estar a un paso de intentar asesinarlo en el acto. Apenas se había apagado la risa cuando un agudo destello metálico captó la atención de Naruto. Sus instintos, agudizados durante años de batalla, se activaron, y su cuerpo se tensó al reconocer de inmediato la amenaza. Un cuchillo lo apuntaba directamente. Tú, un hombre demacrado, con las mejillas hundidas y los ojos hundidos, dio un paso al frente, sujetando el arma con fuerza e inestabilidad. Es imposible que no te muerdan. La atmósfera cambió en un instante. El aire se volvió denso por la tensión, y la relajada camaradería de momentos antes se desvaneció por completo. Los demás supervivientes, que habían compartido el alivio por el regreso de Naruto, se pusieron rígidos, y algunos, inconscientemente, se alejaron a pasos cortos de él. El ambiente era diferente ahora, cauteloso, incierto. Los ojos azules de Naruto se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto, dijo con desprecio otro hombre, este más corpulento, con una gruesa cicatriz en la frente. Estabas ahí fuera, solo, rodeado de miles de esos bichos raros. ¿Y regresaste aquí sin un rasguño? Soltó una risita sin humor. No me lo creo. Ni por un segundo. Yo tampoco, añadió un tercer hombre, un individuo fibroso de mirada penetrante y nerviosa. No tiene sentido. Nadie tiene tanta suerte. Está ocultando algo. Los demás supervivientes murmuraron entre ellos, algunos parecían inseguros, mientras que otros, especialmente aquellos que habían estado con Naruto y el grupo principal durante más tiempo, se erizaron visiblemente ante las acusaciones. Rei se puso inmediatamente frente a Naruto, con el ceño fruncido por la ira. ¿Están todos locos? Nos salvó. Exactamente. Asintió Issei, dando un paso al frente también. Este tipo hizo un milagro, ¿y así es como lo tratas? Piensen, idiotas. Takashi se cruzó de brazos con tono frío. Si lo hubieran mordido, ¿de verdad creen que estaría aquí, contando chistes? No importa, dijo el hombre de la cicatriz, negando con la cabeza. Eso es exactamente lo que diría alguien que esconde una mordedura. Akechi, uno de los supervivientes más jóvenes, se movió nerviosamente. ¿Podemos revisarlo, no? A ver si tiene alguna mordida. El hombre fibroso se burló. Claro, Fienle. Sí, suena muy inteligente. Naruto chasqueó la lengua, su habitual despreocupación había desaparecido. Muy bien, chico duro. ¿Qué quieres exactamente? El hombre demacrado cambió de postura, con la mirada fija en los suministros que tenían detrás. Queremos estar seguros. ¿Y de verdad? Creo que deberías quedarte. Junto con tu grupo. Claramente tienen experiencia en sobrevivir, así que será mejor que nos quedemos con lo que han reunido. Siguió un silencio sepulcral. La implicación fue como un puñetazo en el estómago. El pequeño grupo de disidentes no solo cuestionaba la supervivencia de Naruto, estaban aprovechando la oportunidad para tomar el control. Tienes que estar bromeando, murmuró Akeno, agudizando su comportamiento usualmente suave. Ojalá lo fueran, dijo Alfred con calma, pero su mirada se ensombreció. Pero ya he visto esto antes.
donde la desesperación y la estupidez se apoderan de todo. ¿A quién llamas viejo estúpido?, gruñó el hombre de la cicatriz. Tienen armas, comida, suministros médicos, todo lo que necesitamos. Y como no podemos confiar del todo en tu amigo, apuntó el cuchillo directamente a Naruto. Creo que es mejor que nos encarguemos nosotros. Jonathan ya había oído suficiente. Con un movimiento rápido, sacó su arma, apuntándola directamente a la cabeza del hombre de la cicatriz. Baja. El cuchillo. Un jadeo ahogado recorrió a los supervivientes. El hombre que sostenía el cuchillo se quedó paralizado, con una gota de sudor rodando por su frente, pero no bajó el arma. En cambio, apretó el puño y su expresión se tornó más peligrosa. ¿De verdad quieres hacer esto?, preguntó lentamente. ¿Quieres empezar algo que no podamos abandonar? El agarre de Jonathan no flaqueó. No faroleó. Suficiente. La voz de Alfred cortó el enfrentamiento como una espada. Jonathan, retírate. La mandíbula de Jonathan se apretó, pero después de un momento de tensión, bajó su arma de fuego. El hombre de la cicatriz sonrió. Buena jugada. No te hagas ilusiones, dijo Alfred con frialdad. Tú y los demás idiotas no merecen que se derrame sangre por ellos. La situación pendía del filo de la navaja, y Naruto, a pesar de querer cargar hacia adelante y acabar con todo, sabía que un movimiento en falso podía hacer que muriera alguien inocente. De repente un grito atravesó el aire. Uno de los disidentes, un hombre flacucho con manos temblorosas, agarró a una mujer por detrás y le presionó una cuchilla contra la garganta. ¡Atrás!, gritó, con los ojos desorbitados por el pánico. Lo juro, lo haré. Otro superviviente, uno de los ancianos, también fue capturado y un segundo agresor le puso un arma cerca de las costillas. Maldita sea, maldijo Takashi en voz baja. Los inocentes sobrevivientes ahora temblaban, abrazándose unos a otros mientras el enfrentamiento empeoraba aún más. Los labios de Akeno se apretaron con fuerza. ¿De verdad han llegado tan lejos? No nos precipitemos, dijo Alfred con voz tranquila y mesurada. Todavía hay una salida sin que nadie salga herido. ¿Sí? ¿Y qué es eso?, se burló el hombre de la cicatriz. Una nueva voz entró en la contienda. Si yo fuera tú, dijo el agente Larry, saliendo de las sombras, dejaría de pensar con el estómago y empezaría a usar la cabeza. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Parecía sereno, pero su mirada penetrante transmitía una inequívoca advertencia. Larry dio otro paso, con la mirada fija en el hombre de la cicatriz. ¿Quieres la comida? ¿Quieres los suministros? ¿Quieres tomar el control? Señaló hacia atrás, hacia la entrada del centro comercial. Debes ser un estúpido. Aunque decidiéramos hacerte lo que dices, no llegarás lejos. El hombre de la cicatriz frunció el ceño. ¿De qué demonios estás hablando? Larry sonrió con suficiencia. ¿De verdad crees que el peligro está aquí dentro? Hay miles afuera. Y no están esperando solo por diversión. Una risita nerviosa brotó de uno de los disidentes. Buen intento. Es imposible que haya miles. Los habríamos oído. La expresión de Larry se ensombreció. Oh, los oirás perfectamente. Pero nunca oirás cómo vienen cuando te destrocen. La confianza del hombre de la cicatriz flaqueó por un instante antes de recuperarse. Estás fanfarroneando. Larry ni se inmutó. ¿Lo soy? Por primera vez, la duda se reflejó en los rostros de los agresores. Los que los rodeaban parecían igualmente inquietos. Algunos de los disidentes, que no habían estado directamente involucrados en la hostilidad, de repente parecían menos seguros de su decisión. La tensión persistía, pero el equilibrio estaba cambiando. Naruto miró discretamente a Alfred, quien asintió sutilmente. Bueno, entonces estaban en la misma página. El suelo debajo de ellos se estremeció de repente. No fue más que un ligero temblor, una sutil vibración en el suelo que la mayoría apenas notó. Pero luego se hizo más fuerte. Algunos de los sobrevivientes jadearon, sus ojos se dirigieron hacia el techo, mientras el polvo caía de las grietas que se formaban en la estructura del centro comercial. ¿Qué demonios es eso?, murmuró uno de los civiles con la voz tensa por el pánico. Pero Naruto, tan agudo como siempre, no miraba hacia arriba. Lo único que importaba era aprovechar la distracción de todos. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo captara. Con un movimiento rápido, sus dedos se cerraron sobre la empuñadura de un kunai y, con la precisión letal afinada por años de batalla, lo lanzó. La hoja cortó el aire, brillando bajo las tenues luces del centro comercial, antes de incrustarse con un golpe sordo y espantoso en el cuello del hombre que tenía como rehén a la inocente mujer.
El depredador gorgoteó de dolor cuando el cuchillo se hundió profundamente en la carne y el hueso. Su agarre se aflojó instantáneamente para que la mujer lo empujara hacia atrás y se alejara a toda prisa. Al mismo tiempo, Jonathan se movía con una eficiencia implacable. Su pistola con silenciador apenas silbó al apretar el gatillo. La bala atravesó el cráneo del segundo secuestrador, dejándolo caer como un muñeco de trapo. El anciano se tambaleó hacia adelante, con los ojos abiertos por la sorpresa, pero por lo demás ileso. Todo pareció quedar en el aire por un momento, hasta que los otros dos agresores intentaron abalanzarse sobre más rehenes. Nunca tuvieron la oportunidad. El arma de Jonathan disparó 2 veces más en rápida sucesión, cada disparo preciso, cada uno dando en el blanco con fría determinación. Los últimos depredadores apenas tuvieron tiempo de ahogar un sonido antes de caer al suelo, con la sangre acumulándose bajo sus cuerpos sin vida. Todo esto ocurrió en 2 o 3 segundos. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego el ruido se intensificó. Y entonces, desde lo más profundo del centro comercial, surgió un ruido. Una cacofonía de sonidos horrible y escalofriante. Gemidos, chillidos, el grotesco crujido de cristales y metal al ser destruidos. Era el sonido de una horda. Una horda masiva. Una revelación golpeó a Alfred como si fuera un tren de carga. Sus ojos se abrieron y sus pupilas se contrajeron. Los gritos superpuestos. La multitud de gemidos. El estruendo inhumano de innumerables pies que se precipitaban hacia ellos. Solo había una explicación. ¡Corran!, gritó Alfred, con una voz que parecía un disparo. Todos, muévanse ya. Los supervivientes no lo dudaron. Agarrando sus bolsas de comida, agua y suministros médicos, empacadas apresuradamente, se dieron vuelta y corrieron. ¿A dónde vamos?, gritó una mujer. La alcantarilla, tronó Alfred. Naruto corrió hacia una madre cercana, que luchaba por cargar a sus hijos. Sin decir palabra, cargó a los 2 niños mayores, uno bajo cada brazo, mientras ella agarraba a su bebé. Los tengo. Vamos. Su rostro se retorció de terror, pero asintió, abrazando más fuerte a su bebé mientras corría a su lado. Todo el grupo se lanzó hacia adelante en una carga frenética. Sus pasos resonaban contra el suelo de baldosas mientras serpenteaban entre los escombros del centro comercial en ruinas. Los temblores se intensificaron, los cristales se hicieron añicos en la distancia, y sus fragmentos cayeron como confeti mortal. Un estruendo ensordecedor, tan fuerte que hizo temblar los huesos, resonó por todo el edificio. La horda había logrado abrirse paso. Luego vinieron los rugidos. Miles, decenas de miles, de no muertos irrumpieron en el centro comercial como una inundación imparable. Algunos se lanzaron contra los escaparates, otros escalaron escombros a una velocidad aterradora. No se tambalearon. Corrieron a toda velocidad. Más rápido. Rugió Takashi, apartando con el hombro un estante caído. Akeno respiraba con dificultad, pero su voz se mantuvo firme. A este ritmo no lo lograremos. Sí, lo haremos. Gruñó Naruto, todavía cargando a los 2 niños aterrorizados mientras sorteaba los obstáculos. Después de 2 minutos de carrera, incluso el menos atlético de ellos fue capaz de mantener un ritmo constante. Una oleada masiva de adrenalina fue la causa cuando el cuerpo y la mente reconocieron la situación de vida o muerte. Y pronto, más adelante, apareció a la vista la tapa del pozo que conducía a los túneles subterráneos. Casi llegamos. Jonathan llegó primero, arrodillándose de inmediato para abrir la pesada cubierta. Entra. Ya. Los supervivientes no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. El rugido ensordecedor de la horda se hacía más fuerte a cada segundo, y los temblores bajo sus pies desprendían polvo y escombros del techo. Uno a uno, comenzaron a descender por la oxidada escalera vertical que conducía a las alcantarillas subterráneas. Takashi agarró a la superviviente más cercana, una joven temblorosa, y la guió hasta la abertura. Vamos. Baja rápido, pero no te resbales. Issei fue el siguiente, prácticamente empujando a un hombre aterrorizado. Mueve el culo, hombre, si no quieres ir la cena. Entonces apareció la madre, pálida y con la respiración agitada, acunando a su bebé contra su pecho. Naruto, aún cargando a 2 de sus hijos, la miró con un firme asentimiento. Ya los tengo. No te preocupes, vete, le aseguró con voz firme a pesar del caos que los rodeaba. La mujer dudó solo un instante más antes de subir la escalera. Miró hacia atrás una última vez, con los ojos llenos de gratitud y terror, antes de desaparecer. Muy bien, niños, dijo Naruto, agachándose para que los 2 niños asustados pudieran bajarse de sus brazos.
Les dio una palmadita en la cabeza, mostrándoles una sonrisa pequeña pero segura. Vayan y sean valientes por su mamá, ¿sí? Los dos niños, aún con los ojos abiertos y temblorosos, asintieron apresuradamente antes de subir a la escalera y comenzar a bajar. Naruto los observó mientras se alejaban antes de exhalar bruscamente y mirar a Alfred. Todavía quedaron algunos supervivientes. Akeno ayudó a una pareja de ancianos a llegar a la entrada, animándolos a bajar con una voz tranquilizadora que apenas disimulaba su propio miedo. Cuidado, tómate tu tiempo, sigue adelante. Rei se arrastró hacia el borde, mirando a Naruto con un destello de vacilación en los ojos antes de adentrarse en la oscuridad tras su madre. Uno a uno, los supervivientes desaparecieron abajo, engullidos por el abismo que los conducía a una relativa seguridad. Solo quedaron ellos dos. Naruto y Alfred, y fue entonces cuando lo vieron. La ola de no muertos apareció como un maremoto monstruoso, un tsunami interminable de carne podrida y ojos desalmados. Incluso Naruto, curtido en batalla e intrépido en la mayoría de las situaciones, sintió un vuelco en el corazón. «Oh, mierda», murmuró, retrocediendo instintivamente. La magnitud de la horda era inconmensurable. Miles y miles de ellos, corriendo con un hambre desmedida, una ola de muerte se precipitaba hacia ellos. Los muros temblaron bajo la estampida conjunta, y los cristales se rompieron en la distancia mientras toda la estructura parecía crujir bajo el peso de la monstruosa marea. Alfred apretó más el arma. Había presenciado muchos horrores en su vida, pero esto era algo completamente distinto. Pero justo cuando los dos comenzaban a huir hacia las alcantarillas, un grito. No. Ni un grito. Un sonido inclasificable como humano. Un gemido profundo y gutural que resonó en los huesos del centro comercial, un ruido tan antinatural, tan indescriptiblemente vil, que obligó a todos los no muertos de la horda a detenerse de inmediato. El ruido resonaba por todos los pasillos, rebotando en las paredes y los techos destrozados, haciendo que el aire se sintiera pesado. No solo era fuerte. Estaba mal. Naruto apretó los dientes al oír el horrible sonido resonar en su cráneo. Sintió un nudo en el estómago, y sus instintos le gritaron que aquello, lo que aquello fuera, no era solo otro monstruo sin mente. Y entonces la horda comenzó a separarse. Lentamente, el mar de no muertos se partió en dos, y las grotescas criaturas se hicieron a un lado al ver que algo se acercaba. Una figura imponente y de pesadilla emergió de la oscuridad. Era enorme, de al menos 2 metros de altura, y su grotesca figura era un horror absoluto. Sus ojos, vacíos y blancos, carecían de pupilas, pero estaban llenos de algo peor que el hambre, una terrible inteligencia cómplice. Su cuerpo era monstruoso, grotescamente musculoso y a la vez vulnerable, desprovisto de piel para revelar fibras musculares nervudas y pulsantes que se contraían al moverse. Sus extremidades eran alargadas, sus brazos demasiado largos, con dedos que se extendían como garras afiladas, cada una diseñada para desgarrar la carne del hueso. Su mandíbula era anormalmente ancha, revelando una boca llena de dientes largos, afilados y dentados, desparejados, todos ellos rebosantes de saliva espesa y ennegrecida. No corrió. No cargó. Simplemente se quedó allí. Mirando. Los dedos de Naruto se crisparon a sus costados, y su cuerpo adoptó inconscientemente una postura defensiva. Su instinto le gritaba que corriera, pero no lo hizo. No pudo. Todavía no cuando todos los demás allá abajo sufrirían si él escapara inmediatamente a las alcantarillas. La mirada vacía del monstruo recorrió a ambos hombres, evaluándolos con algo más que una ansia primaria. Luego, lentamente, giró ligeramente la cabeza, ignorando por completo a Alfred. Su enfoque se centró en Naruto. La criatura no se movió, pero Naruto juró que sintió su presencia presionándolo como una avalancha. Némesis lo estaba analizando, escudriñando cada centímetro de su ser, el guerrero más fuerte de la humanidad, el obstáculo que se interponía entre él y el cumplimiento de su propósito. Era una entidad nacida de la madre tierra, forjada con un solo propósito: vengarse de la mancha que era la humanidad. Y, sin embargo, al estudiar esta singular existencia ante sí, algo parecido al interés despertó en su mente de pesadilla. Podía sentir su miedo. Naruto Uzumaki, a pesar de toda su bravuconería, tenía miedo. El aroma de su aprensión, la tensión de su cuerpo, el ligero temblor en su respiración. Pequeño, casi imperceptible, pero presente. Némesis no solo vio el miedo. Lo absorbió, lo saboreó. Y luego sonrió. Sus labios se estiraron de forma antinatural, sus dientes irregulares y dentados brillaban con una espesa saliva ennegrecida.
Sus encías se desprendieron, los músculos de su grotesca mandíbula se tensaron hasta que su sonrisa se convirtió en algo inhumano. Una burla de una expresión que una vez perteneció a la humanidad. Naruto sintió el pulso latirle con fuerza en los oídos. Esa sonrisa estaba mal. Fundamental e indescriptiblemente mal. No era solo un depredador enseñándole los dientes a su presa. Era algo mucho más siniestro. Némesis se permitió el raro lujo del pensamiento, de la contemplación. ¿Debería matarlo ahora? ¿Debería destrozar al guerrero más fuerte ante sus congéneres? ¿Debería descuartizarlo mientras el último bastión del futuro de la humanidad observaba impotente? ¿O debería divertirse primero? Una matanza lenta. Los más fuertes de la humanidad, destrozados mientras su mejor soldado permanecía impotente para detenerlos. Eso era un pensamiento divertido. Tras tomar la decisión, su pecho empezó a retumbar. Las profundas vibraciones estremecieron a la horda circundante, cuyos cuerpos podridos se estremecieron como si respondieran a una fuerza invisible. El sonido surgió del interior de Némesis, un ruido sobrenatural que no era ni gruñido ni rugido. Fue una risa. Un sonido profundo, gutural y escalofriante resonó en los cimientos del centro comercial, reverberando por cada pasillo en ruinas, vibrando en los huesos de Naruto. Era húmedo y roto, distorsionado como si algo monstruoso intentara imitar la diversión, pero nunca hubiera aprendido a hacerlo. Naruto apretó los puños a los costados, obligándose a no retroceder. No podía. No lo haría. Entonces la boca de Némesis se abrió más de lo que debería haber sido posible y habló. Yo te devoraré, Tiririri. La voz no era del todo humana ni bestial. Era algo más, algo viejo y podrido, algo retorcido por la muerte y renacido en la oscuridad. Cada sílaba era alargada, deformada, como si forzara las palabras a través de cuerdas vocales que nunca estuvieron destinadas a hablar. Naruto sintió que se le cortaba la respiración a pesar suyo. No estaba seguro de qué era peor, si que hablara o que supiera exactamente lo que decía. Alfred estaba igual de conmocionado. Sus dedos se crispaban sobre el gatillo de su rifle. Su disciplina de soldado era lo único que le impedía vaciar un cargador en la pesadilla que tenían ante ellos. Pero algo en su interior le decía que las balas no harían nada contra aquella abominación. Un largo y agonizante silencio siguió a las palabras. La mente de Naruto le gritaba que se moviera, que corriera, que hiciera algo, pero se obligó a superarla. Si esa cosa creía que se rendiría solo porque tenía una dentadura bonita y una voz de pesadilla, se esperaba otra cosa. Sus labios se curvaron en una sonrisa arrogante, a pesar de la tensión en su cuerpo. PFFT. Hablas demasiado para ser un cadáver andante. Su voz se escuchó desafiante y fuerte, incluso mientras su cuerpo le gritaba por antagonizar al monstruo. Afortunadamente, Némesis tuvo suficiente para este encuentro. El delicioso miedo que le habían infundido compensó con creces el insulto que acababa de sufrir. Se movía lentamente, con paso mesurado, su enorme figura cambiando al regresar a la horda. Los zombies se apartaron como una fuerza divina entre insectos, sus cuerpos putrefactos se apartaron instintivamente. Uno a uno, giraron, siguiéndolo, como adoradores en presencia de un dios. Decenas de miles de no muertos, todos moviéndose con el mismo propósito singular. Partida. En el momento en que Némesis desapareció en el abismo de su legión, la abrumadora presión que había estado sofocando el aire se levantó ligeramente. Naruto dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. ¿Qué demonios fue eso? Alfred negó con la cabeza, con voz grave. Algo peor que los no muertos. No tuvieron tiempo de pensarlo. La horda podría haber seguido a su superior, pero los temblores y la destrucción ya habían causado demasiado daño al edificio. Las paredes crujieron, polvo y escombros cayeron del techo. Les quedaban segundos antes de que todo el lugar se convirtiera en una trampa mortal. Alfred agarró el brazo de Naruto. Muévete. Ahora. Sin decir una palabra más, ambos hombres se lanzaron hacia la alcantarilla. Naruto llegó primero, agarrándose a los lados antes de saltar y comenzar a descender. Las escaleras metálicas crujieron bajo su peso, pero no le importó. Saldría de allí cuanto antes. Alfred estaba justo detrás de él, sus botas resonando contra los peldaños mientras ambos descendían hacia la oscuridad. Lo último que oyó Naruto antes de que la alcantarilla se cerrara herméticamente sobre ellos fue la risa desvanecida y misteriosa de Némesis, resonando entre las ruinas del centro comercial. Una promesa. Una advertencia. Lo devoraría. Pronto. Fin. Capítulo 17. Hola chicos.
Ha pasado un tiempo, más de un mes desde mi última actualización. Pero no os preocupéis, como podéis comprobar, he vuelto y con otro capítulo para vuestros ojos. Ahora comencemos, ¿de acuerdo? Comenzar. El sonido de la tapa de la alcantarilla al cerrarse sobre ellos envió un último y pesado estruendo por el túnel, marcando el final de su frenética huida. Naruto y Alfred se detuvieron al pie de la escalera, recuperando el aliento, mientras los supervivientes se acurrucaban a pocos metros de distancia. La oscuridad del túnel de la alcantarilla los envolvía, y el suave zumbido del agua corriente añadía un fondo inquietante a su silencio colectivo. Decir que ambos estaban tambaleándose internamente es quedarse corto. Incluso el caballero inglés no pudo evitar preguntarse qué carajo era eso. No dijo las palabras físicamente, solo en su mente. Pero eso no lo hizo menos vergonzoso. Aunque se podría perdonar al mayordomo considerando la monstruosidad con la que se habían topado. Mientras Alfred se secaba la frente, con la mirada fija en el grupo, no pudo evitar evaluar su estado. Algunos estaban visiblemente conmocionados, otros aún sollozaban, mientras que otros permanecían inmóviles, intentando procesar el caos de los últimos minutos. Si hablaba por su propia cordura o por la de ellos, la verdad es que no lo sabía. Todos, escuchen, dijo Alfred, con voz firme y autoritaria a pesar de la tensión que le recorría las venas. Los supervivientes fueron dirigiendo poco a poco su atención hacia él, con expresiones llenas de agotamiento y miedo. Hicimos bien en salir de ahí, comenzó Alfred, mirando brevemente a Naruto, quien asintió sutilmente. Pero aún no estamos fuera de peligro. El ruido de la horda probablemente atrajo a más infectados de los alrededores, así que debemos seguir avanzando. Seguiremos los túneles hasta llegar a la salida. Desde allí, nos dirigiremos a un lugar seguro. Una joven de cabello enredado y ojos enrojecidos levantó la mano temblorosa. ¿A dónde vamos? ¿Hay algún lugar seguro? Naruto dio un paso adelante, ofreciendo una pequeña sonrisa tranquilizadora. Sí. La finca Takagi. Los murmullos resonaron entre la multitud. La confusión y la curiosidad se mezclaron con la esperanza. Tomando eso como señal, el agente Jonathan se cruzó de brazos y se acercó. Es una fortaleza, fortificada y bien custodiada. Nos hemos quedado allí hasta que partimos a buscar supervivientes, es decir, todos ustedes. Larry tomó el control, asintiendo con firmeza. Lord Takagi y su gente lo instalaron para proteger a los supervivientes. Es uno de los lugares más seguros de la zona. Allí estarán bien atendidos. Para tranquilizarlos aún más, Jonathan se ajustó el equipo, observando con atención los rostros de los supervivientes. La finca está bien abastecida. Comida, agua, atención médica. Han estado acogiendo a supervivientes que demuestran su capacidad para contribuir. Si están dispuestos a colaborar, estarán a salvo allí. Algunos murmullos persistían en el grupo. A algunos les tranquilizaba la idea de un refugio seguro, mientras que a otros no les atraía tanto. Se mostraban más escépticos. Akeno miró a Alfred, quien asintió antes de hablar, con voz más suave pero firme. Nos enviaron a buscar más suministros y ayudar a los supervivientes. Por eso estábamos en el centro comercial. ¿Ayuda? Se burló con amargura un hombre de mediana edad con la mano vendada. ¿A eso le llamas ayuda? Casi morimos allí. Issei, apoyado en la pared, puso los ojos en blanco. ¿Ah, sí? ¿Y de quién es la culpa? ¿De nosotros, los que los salvamos? ¿O de la horda que los emboscó? Incluso podrían ser algunos de los idiotas de antes que tomaron a algunos de ustedes como rehenes. ¿Recuerdan eso? Basta. Dijo Alfred con calma, y obedeciendo de inmediato, Issei hizo una reverencia en señal de disculpa. El anciano mayordomo aceptó la disculpa antes de volverse hacia el hombre que los miraba con cierta hostilidad. Aunque mi colega fue duro con sus palabras, no significa que no fueran ciertas. Entonces entrecerró los ojos, e incluso Naruto no pudo evitar impresionarse por la frialdad de la mirada de Alfred. Así que te sugiero que dejes de culpar sin sentido. No nos llevará a ninguna parte, y si no quieres quedarte con nosotros, es tu decisión. Nadie te obliga a estar aquí. El hombre hizo una mueca ante la idea de estar solo y no discutió, su mirada bajó al suelo agrietado. Mientras los agentes de Takagi hablaban y daban más instrucciones, la madre a la que Naruto había ayudado antes se acercó sutilmente, sosteniendo a su bebé mientras sus dos hijos mayores se aferraban a sus piernas. Gracias, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Si no los hubieras agarrado cuando lo hiciste, no quiero ni pensarlo. Naruto le dedicó una pequeña sonrisa sincera, frotándose la nuca. No hay problema.
Solo hago lo que puedo. La mujer dudó, luego le tocó suavemente el brazo con una expresión de agradecimiento. Nos salvaste a todos. Mis hijos no estarían aquí sin ti. No tengo palabras para agradecerte. Él la despidió con un gesto, un poco avergonzado. Cuídate, ¿de acuerdo? Lo estás haciendo genial. Ella le sonrió una última vez antes de reunirse con los demás supervivientes y abrazar fuerte a sus hijos. Justo a tiempo, Alfred relevó al agente Larry en su explicación e indicó al grupo que se pusiera en marcha. Manténganse cerca. No se alejen. Estos túneles no son precisamente seguros, pero ahora mismo son mejores que la superficie. Empezaron a caminar por el pasadizo de la alcantarilla. Sus pasos resonaban en las paredes mugrientas. La tenue luz de las linternas parpadeantes apenas iluminaba el camino, proyectando largas sombras que danzaban sobre la piedra agrietada. El olor a moho y agua estancada era denso y sofocante, pero nadie se quejó. Naruto permaneció en la retaguardia, asegurándose de que nadie se quedara atrás. De vez en cuando, miraba por encima del hombro, casi esperando oír el estruendoso avance de la horda, pero los únicos sonidos eran el goteo del agua y el suave murmullo de las voces. Takashi se movía junto a Rei, con la vista constantemente recorriendo el área. Akeno e Issei caminaban en medio del grupo, consolando a los supervivientes más ansiosos. Jonathan y Larry se mantenían en los márgenes, siempre atentos a las amenazas. Tras unos minutos de silencio, los murmullos volvieron a oírse, y Alfred volvió a hablar, en tono tranquilo pero firme. Todos deben estar alerta. Estos túneles no están abandonados. Podríamos encontrarnos con rezagados. Justo cuando terminó de hablar, un leve ruido de pasos resonó desde un túnel contiguo. Todos se quedaron paralizados, con la respiración entrecortada, al ver aparecer a un zombi tambaleándose. Un cadáver hinchado y empapado, con los ojos hinchados y nublados. Jonathan dio un paso adelante y levantó su pistola con silenciador, sin dudar ni un segundo al apretar el gatillo. El disparo apenas se registró cuando la cabeza del zombi se desplomó hacia atrás y se desplomó en el suelo. Sigamos moviéndonos, murmuró Jonathan, escaneando el área para asegurarse de que no hubiera más. El grupo siguió adelante, pero el ambiente seguía tenso. Cualquier sonido hacía sobresaltar a los supervivientes, y la oscuridad opresiva parecía oprimirlos. La salida del túnel se alzaba ante ellos, con el lejano resplandor del sol reflejándose en la piedra húmeda. Al salir de la oscuridad, los supervivientes dejaron escapar audibles suspiros de alivio, mientras sus ojos cansados se adaptaban a la luz natural. Algunos se enjugaron las lágrimas de alivio, sobre todo por la vista que les esperaba. Aunque algunos también se tensaron naturalmente, cautelosos y desconfiados pero relajándose mientras Alfred avanzaba sin miedo ni aprensión. Estacionados justo afuera había varios hombres y camiones, con los motores al ralentí, tripulados por hombres con equipo táctico adornado con la insignia de la familia Takagi. Uno de ellos, un hombre alto, de pelo negro corto y rostro serio, se acercó a Alfred y asintió con la cabeza. Nos dijeron que los esperáramos, dijo con voz ronca pero respetuosa. El señor Takagi nos envió para ayudar con la extracción. Alfred asintió. Tuvimos algunos problemas, pero hay sobrevivientes. Regresamos a la finca. El hombre miró al grupo de supervivientes detrás de ellos, y su rostro se suavizó ligeramente. Entendido. Los recogeremos en el convoy. ¿Y los suministros? Está con él. Alfred se giró hacia Takashi, Rei e Issei, los tres, quienes llevaban las manos ocupadas con bolsas que contenían toda la mercancía. Metan esos suministros en este vehículo. Señaló a un hombre específico en el extremo derecho, y los tres obedecieron sin rechistar. Akeno dio un paso al frente y le sonrió a uno de los hombres Takagi. Su presencia alivió notablemente la tensión. Gracias por venir. Apenas lo logramos. El hombre la miró, apreciando su calma. Por supuesto. Nos encargamos de aquí en adelante. Uno de los soldados de Takagi se movió para ayudar a organizar a los sobrevivientes en los camiones. Subieron a la gente rápidamente, colocando a 4 sobrevivientes en cada vehículo, junto con 3 agentes de Takagi para la seguridad. El zumbido de los motores se hizo más fuerte mientras se preparaban para partir. Alfred se dirigió hacia el Humvee del extremo derecho, el mismo que había sido descargado con provisiones, e hizo un gesto a Naruto y Akeno para que lo siguieran. Vamos en este. Entiendo, señor. El hombre asintió y saludó al mejor agente de Takagi que jamás haya existido. Mientras Alfred caminaba, Naruto y Akeno lo seguían. Akeno dudó un momento, observando a los demás mientras los conducían a vehículos separados.
Aunque no me molesta este arreglo, ¿hay alguna razón en particular para que seamos solo nosotros tres, señor? Sí, señorita Akeno, dijo Alfred secamente. Las quiero a las dos conmigo. Tenemos una conversación que debemos tener. Naruto hizo una mueca, una reacción que preocupó a la pelinegra, que ya sabía de qué se trataba. Subieron al Lumbe, con Alfred al volante y Akeno a su lado. Naruto se acomodó en la parte trasera, estirando las piernas entre las cajas apiladas y las bolsas de lona llenas de suministros médicos y comida. El convoy comenzó a avanzar, con los motores rugiendo al recorrer las calles deterioradas y cubiertas de maleza. El paisaje había cambiado drásticamente desde el brote. Edificios medio derrumbados, vegetación que se colaba por las grietas del hormigón y vehículos abandonados cubrían las carreteras. A pesar de la luz del día, un silencio opresivo lo cubría todo, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Durante un buen rato, nadie habló. Los únicos sonidos eran el motor del Lumbe y el ocasional traqueteo de los suministros en la parte trasera. Akeno se removía en su asiento, mirando a Naruto de vez en cuando. El habitual aire de confianza y picardía que lo rodeaba había desaparecido notablemente, reemplazado por un pesado silencio. Era muy inusual en él y, si bien era cierto que se conocían desde hacía poco tiempo, aún así habían sobrevivido a un encuentro horrible juntos. Aunque una parte de ella argumentó que eso no cambiaba el hecho de que apenas se conocían. Diablos, en su subconsciente, Akeno sabía que era por esa experiencia en el hotel, donde estaban atrapados juntos en el armario mientras la horda vagaba por la habitación, y después con ese encuentro extremadamente cercano con esa cosa, lo que fuera, era debido a esa experiencia, ese vínculo traumático, era porque se sentía tan cerca de él en este momento. Sin esa experiencia no habría podido afirmar que eran cercanos. Pero sí, no era característico de él ser tan hosco. Finalmente, no pudo soportarlo más. Naruto, empezó vacilante. Naruto levantó la cabeza. Sus ojos azules eran más agudos que de costumbre. ¿Qué pasa? Dudó de nuevo, sin saber cómo expresar sus pensamientos, antes de decidirse a soltarlo y expresar sus sospechas. La mueca de antes debía de tener una razón. Allá, en el centro comercial, ¿de verdad era solo la horda la que te tenía nerviosa? Después de todo, él estaba preocupado antes de entrar al centro comercial porque ese monstruo lo perseguía. Naruto apretó la mandíbula y miró por la ventana, tamborileando con los dedos en el muslo. No fue solo la horda. Eso respondió a su pregunta, pero a pesar de que en parte lo esperaba, los ojos de Akeno se abrieron un poco, e incluso Alfred, que había estado manteniendo su mirada en el camino, desvió sutilmente su atención hacia Naruto. Esa cosa estaba allí, y Alfred y yo la vimos, solo pensarlo le provocó escalofríos en la espalda. Alfred asintió, con una pizca de inquietud en la mirada. Así lo hicimos. Por eso quería que estuviéramos solo los tres aquí. Ya que todos tuvimos un encuentro con este monstruo, aunque no lo hubieras visto en el hotel. La atmósfera en el Lumbe se hizo aún más pesada, si cabe. Pasaron unos segundos de silencio. Y entonces, incapaz de soportarlo más, Akeno habló. Pero ustedes dos están a salvo y con vida, al menos eso es algo que hay que considerar. ¿Por qué están callados? Preguntó con un dejo de ira en su voz, aunque esa ira se debía menos a sentirse insultada y más a que el miedo la había invadido. Alfred suspiró mientras se giraba ligeramente hacia su compañero antes de volver a concentrarse en la carretera. Estamos vivos porque no atacó. Una palabra apropiada, si puede considerarse como tal, para ilustrar la tremenda sorpresa de Akeno mientras miraba con los ojos muy abiertos al mayordomo antes de volverse hacia Naruto, quien suspiró. Naruto frunció el ceño antes de decidir disipar su confusión, si es que podía disiparla, considerando que él estaba igual de confundido y aún conmocionado a pesar de haber pasado más de una hora desde aquel encuentro. Simplemente, nos observó. Se quedó allí mientras la horda se detenía. Luego, se alejó, llevándose consigo a la horda. Akeno se estremeció, intentando imaginar ese escenario. ¿Por qué no atacó? No lo sé, Naruto frunció aún más el ceño. Pero antes de irse, habló. Como si de verdad dijera palabras. Y, por supuesto, no es amigo nuestro. La voz de Alfred cortó el aire, firme e inquebrantable. Sea lo que sea, se lo informaremos al señor Kakashi en cuanto lleguemos. Esto ya no es solo un brote. Si hay infectados como ese vagando por ahí, lo cambiará todo. El silencio volvió a invadir el Lumbe al comprender la realidad de la situación. Akeno no pudo evitar mirar de nuevo a Naruto, notando la tensión que no podía disimular.
quiso acercarse, ofrecerle consuelo, pero no sabía cómo. En cambio, mantuvo las manos entrelazadas en el regazo, dejando su habitual tono burlón en manos de la incertidumbre. Exhaló, reprimiendo el miedo que la invadía. Solo necesitaba tomarse las cosas con calma, una respiración a la vez. Incluso si volviera a aparecer, cuando volviera, necesitaba estar lista. La gente confiaba en ella y no podía flaquear cuando la necesitaban. El resto del viaje continuó en un silencio incómodo, con el Umbe rebotando sobre baches y escombros. Naruto permaneció absorto en sus pensamientos, repasando el encuentro con Némesis una y otra vez, intentando encontrarle sentido. A medida que el convoy avanzaba con estruendo, el cielo se oscurecía y amenazantes nubes se acumulaban en el horizonte. Era apropiado, pensó Naruto. La tormenta que se avecinaba no parecía un simple cambio de clima. Parecía algo mucho peor, el preludio de un desastre mucho mayor de lo que cualquiera de ellos pudiera imaginar. Y mientras los vehículos continuaban su viaje hacia la finca Takagi, ninguno de ellos podía deshacerse de la sensación de que la batalla que acababan de sobrevivir no era nada comparada con lo que les esperaba. ¿Y si hubiera habido más de una cosa de aquella que habían visto? Solo la idea por sí sola hizo que Naruto se encogiera de incomodidad. El convoy se detuvo lenta y estrepitosamente justo al cruzar las puertas fortificadas de la urbanización Takagi. Los Umbes y camiones se estacionaron en una ordenada fila, y los guardias apostados en las murallas saludaron brevemente con la cabeza al grupo que regresaba. Los supervivientes dudaron al descender de los vehículos, todavía visiblemente conmocionados por la terrible experiencia en el centro comercial. Naruto saltó del Umbe, estirando los brazos y crujiendo el cuello. Miró a su alrededor y notó las patrullas y guardias habituales moviéndose por el patio, vigilantes como siempre. Algunos supervivientes murmuraban entre sí, aún cautelosos a pesar de la seguridad que ofrecía la finca. Alfred salió e hizo una seña a Jonathan y Larry, quienes inmediatamente se movilizaron para ayudar a organizar a los sobrevivientes. Los demás agentes de Takagi se unieron, guiando a los recién llegados hacia la entrada donde serían procesados y acomodados. De pie en lo alto de los amplios escalones de piedra, Soichiro Takagi los observaba con su habitual presencia estoica. Vestido con un traje impecablemente planchado, su mirada era severa pero no cruel, evaluando al grupo con ojos agudos y calculadores. A su lado estaba su esposa, Muriko Takagi, cuya expresión amable suavizaba el ambiente a pesar de su porte solemne. Soichiro dio un paso al frente. Su voz grave resonó por el patio. «Han hecho bien en regresar sanos y salvos», dijo con firmeza, dirigiéndose a Alfred y a los demás agentes. Su misión era reunir suministros y buscar supervivientes. ¿Han cumplido su objetivo? Alfred asintió bruscamente. Sí, señor. Recuperamos una cantidad considerable de suministros. Comida, botiquines, armas y herramientas. Además, logramos encontrar y escoltar a un grupo de supervivientes. Hubo complicaciones, pero las superamos. La mirada de Soichiro se desvió brevemente hacia los supervivientes reunidos, muchos de los cuales parecían cansados e inseguros. Complicaciones, repitió, como si sopesara la palabra con cuidado. Decidiendo averiguarlo en un momento y lugar más apropiados, Soichiro asintió lentamente en señal de aprobación. Hablaremos de los detalles más tarde. El mayordomo asintió y la mirada de Soichiro recorrió de nuevo a los supervivientes y a los guardias que los rodeaban. Por ahora, asegúrense de que estén bien cuidados. Comida, agua y atención médica donde sea necesaria. Pero primero, asegúrense de que ninguno sea mordido. Muriko tomó eso como señal para dar un paso al frente, y su cálida sonrisa calmó algunos de los rostros más ansiosos. Bienvenidos, dijo amablemente. Aquí están a salvo. Solo debemos asegurarnos de que ninguno de ustedes sea mordido, pero después, por favor, sigan a nuestro personal. Los guiarán a las habitaciones de invitados y se asegurarán de que estén cómodos. Algunos supervivientes asintieron agradecidos, mientras que otros dudaban, indecisos sobre si confiar en la oferta. Una de las mujeres, la madre a la que Naruto había ayudado, sujetaba con fuerza a su bebé, mientras sus otros dos hijos se aferraban a sus costados. Se giró hacia Naruto, y solo después de recibir una sonrisa amable y aprobatoria, se relajó un poco mientras asentía agradecidamente. Mientras los supervivientes seguían al personal hacia el edificio principal de la finca, Alfred le hizo un gesto a Naruto. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. Vayan a descansar. Yo me encargo del resto. Naruto sonrió y levantó el pulgar. Entendido. Intenta no esforzarte demasiado, Alfred. Alfred sonrió brevemente, pero no respondió.
Ya se disponía a supervisar la descarga de suministros. Naruto lo observó un momento, con el peso de lo que habían visto aún sobre él. Sin embargo, antes de que pudiera procesarlo por completo, una voz familiar lo llamó. Naruto-kun. Apenas tuvo tiempo de prepararse cuando Shizuka Marikawa se estrelló contra él, casi derribándolo. La rubia prácticamente lo derribó, rodeándole el cuello con los brazos y presionando sus grandes y suaves pechos contra su pecho. Naruto no pudo evitar sentir un ligero ardor en el rostro mientras la mujer se aferraba a él como un salvavidas. «Dios mío. ¿Estás bien?», gritó, apretándolo con más fuerza y hundiendo la cara en su hombro. Naruto se sintió envuelto en su suavidad, con la mente momentáneamente en blanco por la fuerza con la que lo apretaba. Shizuka finalmente se soltó del abrazo, con las mejillas sonrojadas de alivio al observarlo atentamente, como para asegurarse de que realmente estaba allí. Sus manos permanecieron sobre sus hombros, sus dedos acariciando suavemente la tela de su chaqueta. Cuando ella se apartó del abrazo, Naruto tuvo la oportunidad de mirarla bien. Shizuka estaba tan guapísima como siempre, con su larga y sedosa cabellera rubia cayendo por su espalda como una cascada dorada. Su despampanante rostro de muñeca estaba enmarcado por un flequillo ralo, y sus ojos color avellana estaban abiertos por la preocupación. Llevaba una blusa blanca ajustada que apenas contenía sus enormes pechos, la tela tensaba el pronunciado escote. La blusa estaba metida dentro de una ajustada falda tubo gris que abrazaba sus anchas caderas, con sus muslos robustos tensándose contra el dobladillo. Aunque su atuendo era modesto, no ocultaba su imponente figura. La ropa parecía una talla demasiado pequeña para sus curvas. El joven se movió en sus pantalones, una reacción natural para cualquier hombre en presencia de Shizuka, que disfrutaba de la vista y la sensación que tenía Naruto. Estaba tan preocupada, susurró, con los ojos brillantes de emociones no expresadas. Al notar algunas miradas dirigidas hacia ellos, y también deseando privacidad, le agarró la mano con fuerza, entrelazando sus dedos con los suyos y tirando de él. «Ven conmigo, Naruto-kun», dijo con voz más suave pero insistente. Naruto arqueó una ceja, pero no pudo evitar sonreír con sorna mientras ella prácticamente lo arrastraba lejos de la multitud. Se movió con rapidez, guiándolo por una de las entradas laterales y por un sendero estrecho que conducía a uno de los jardines más apartados de la finca. Era obvio que ella quería algo de privacidad, y él no protestó, dejándose guiar sin rechistar. Mientras la seguía, su mirada inevitablemente bajó, y no pudo evitar notar el hipnótico balanceo de su enorme trasero a cada paso. La ajustada falda tubo se ceñía a sus curvas como una segunda piel, acentuando cada movimiento. La tela estaba a punto de reventar, estirada hasta el límite por sus anchas caderas y su imponente trasero. Cada paso la hacía vibrar ligeramente, sus gruesas nalgas se tensaban contra los límites de la falda. «¿Sabes?», dijo arrastrando las palabras, con un tono burlón y bajo, «si querías distraerme, lo estás haciendo muy bien. Es difícil no mirarme cuando me arrastras con ese culo gordo que tienes rebotando por todos lados». Shizuka miró por encima del hombro. Sus mejillas estaban teñidas de un tenue rubor, pero una sonrisa juguetona y seductora curvó brevemente sus labios, fruto de su recién adquirida confianza tras la confesión que él le había hecho días atrás, antes de volverse hacia adelante. «¿Ah, sí? ¿De verdad? Quizás camine un poco más despacio entonces para que puedas disfrutar del espectáculo», bromeó, con un dejo de sensual picardía en su tono. Naruto se rió entre dientes, con el pulso acelerado mientras continuaban por el tranquilo sendero. Algo le decía que lo que Shizuka hubiera planeado para él en privado iba a ser mucho más que una simple charla. No es que se quejara, claro, el patio de la finca Takagi estaba más tranquilo ahora, la tensión de su regreso disminuía gradualmente a medida que los sobrevivientes se marchaban, junto con algunos de los guardias. Takashi y Rei estaban cerca de uno de los pilares de piedra, con Kiriko, quien ya había sido revisada, cerca, con la mano apoyada suavemente en el hombro de su hija. El leve zumbido de los guardias que patrullaban el perímetro llenaba el aire, pero ninguno parecía notarlo. Los tres estaban absortos en sus pensamientos, aún procesando todo lo que acababan de vivir. Y aunque el dúo ya habría abandonado el patio, se quedaron atrás ya que habían atrapado a Kota antes después de que Naruto se fuera, con el nerd de las armas yéndose para reunir a algunos miembros del equipo como Kyoko, Saeko, básicamente el resto del equipo que no estaban al tanto de su regreso. Rei no podía dejar de mirar a su madre, con una mezcla de alivio e incredulidad en el rostro. Kiriko la abrazó para tranquilizarla, y aunque su expresión permaneció tranquila, había una ligera tristeza en sus ojos que Takashi no pasó desapercibida.
En ese momento, una voz fuerte y familiar cortó el aire. Oigan. Ahí están. Al darse la vuelta, vieron a Saya acercándose, seguida de cerca por Saeko, Kota, Alice y Kyoko. La genio de cabello rosa tenía los brazos cruzados, pero su mirada se suavizó al ver a Rei. «Has vuelto», comentó, con su habitual tono brusco sorprendentemente amable. Rei sonrió levemente y asintió brevemente. «Sí, lo hicimos». Alice sonrió radiante y corrió hacia ella, rodeándola con sus pequeños brazos. «Me alegra que estés bien», dijo con entusiasmo. Agua, el corazón de Rei se derritió, su tensión se alivió un poco. Se arrodilló y abrazó a Alice con ternura. «Me alegro de que tú también estés bien, Alice». La mirada de Saya se dirigió a Kiriko, con un destello de reconocimiento en su mirada. Tú eres la madre de Rei», dijo, un poco sorprendida, pues no esperaba que estuviera viva. «Sobreviviste». Estaba claro que la pelirrosa tenía talento para decir lo obvio. Takashi rió disimuladamente mientras las mejillas de Saya se ponían rosadas mientras todos se giraban hacia la genio que resopló y cruzó los brazos con agitación. Decidida a tener piedad, Kiriko sonrió e inclinó la cabeza levemente. «Lo hice. Gracias a Rei, Takashi, Naruto y los demás, me salvaron». La mirada de Saeko se suavizó, e incluso Kota esbozó una leve sonrisa de alivio. «Qué bueno que estés aquí», dijo Saeko en voz baja, con tono respetuoso. «Rei ha estado preocupada por ti desde el principio». Las mejillas de Rei se sonrojaron levemente, pero dejó a un lado su vergüenza y miró agradecida a Saeko, quien le devolvió la mirada con dulzura. Saya, sin embargo, miró a su alrededor, frunciendo el ceño. «Pero, ¿y tu padre?», preguntó vacilante. La sonrisa de Rei se desvaneció y la mano de su madre, inconscientemente, se apretó sobre su hombro. La expresión de Kiriko decayó, pero mantuvo la compostura. «Él, sigue ahí fuera», admitió en voz baja. «Nos separaron al principio, pero, sé que sigue luchando». Takashi apretó la mandíbula y apretó los puños a los costados. El recuerdo de su propia familia cruzó su mente, y no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Apartó la mirada, incapaz de mirar a nadie a los ojos. El silencio era denso hasta que Kyoko habló en voz baja. «Aún no nos hemos dado por vencidos», dijo con tono amable pero firme. «Mientras haya esperanza, seguiremos buscando». Rei la miró agradecida, pero fue la sonrisa amarga de Takashi la que atrajo la atención de todos. «Yo tampoco me he rendido», murmuró. «Mi mamá, mi papá, siguen ahí fuera. Solo que, aún no los he encontrado». El grupo guardó silencio, percibiendo el peso de sus palabras. Saya parecía querer decir algo, pero dudó. En cambio, Kota rompió el silencio con un gesto decidido. «Entonces seguiremos buscando hasta que lo encontremos», dijo, intentando sonar optimista. «Aún no hemos terminado de luchar». Eso ayudó a aliviar mucho la tensión. Rei le dedicó a Takashi una leve sonrisa, y él se obligó a corresponderle, aunque forzada. La tensión se disipó lentamente cuando Alice tiró de la manga de Takashi. «Los encontrarás», dijo con seguridad, su brillante sonrisa como un pequeño rayo de esperanza. Para su propia sorpresa, Takashi logró reír suavemente. «Sí, lo haré». Para animar aún más el ambiente, Saya resopló. «Bueno, ya basta de quejarnos. Aún no estamos muertos, y necesitamos reorganizarnos y hablar sobre lo que sucederá después. ¿Dónde están Naruto y Shizuka? Deberían estar aquí con nosotros». Rei miró hacia atrás, con cierta incertidumbre. Vi a Shizuka-sensei arrastrando a Naruto a algún lugar. El rostro de Saya se ensombreció al instante, y entrecerró los ojos con recelo. ¿Qué? La pelirroja se encogió de hombros, mirándola con curiosidad. «Creo que solo quería hablar con él». «¿Cuál es el problema?». Inmediatamente, sus mejillas se sonrojaron al pensar en cosas poco sinceras, al recordar lo unidas que eran las dos rubias. «Olvídate de que dije algo». Los labios de Saeko se curvaron en una sonrisa divertida. Saya, sin embargo, no parecía divertida. «Ese idiota, después de todo lo que pasamos, está haciendo quién sabe qué con ese cabeza hueca». Solo Kyoko compartía su agitación, con el ceño fruncido en su rostro mientras desaprobaba las relaciones entre estudiantes y maestros, incluso si ya no se consideraban como tales. Resoplando, la mirada de la pelirrosa se tornó seria. «Tenemos que hablar, ha pasado algo grave». Naturalmente, sus palabras hicieron que Takashi, Rei y Kiriko se sintieran confundidos y cautelosos, especialmente cuando notaron la mueca que apareció en las expresiones de Kyoko, Kota e incluso Saeko, y solo la pobre Alice no sabía cuál era el problema. Fin. Capítulo 18. Hola chicos.
Ha pasado un tiempo desde mi última actualización. Antes de leer este capítulo, solo debes saber que la primera escena es adulta, no profundizamos completamente en el hecho, pero ciertamente nos acercamos, así que una pequeña advertencia. De todos modos ya he dicho suficiente, disfrútenlo. Comenzar. En cuanto la puerta del dormitorio se cerró tras ellos, Shizuka se giró hacia Naruto. La intensidad de su mirada despertó algo primitivo en él. Antes de que pudiera pronunciar palabra, presionó su voluptuoso cuerpo contra el suyo, sus labios capturando rápidamente los suyos en un beso apasionado que lo tomó completamente por sorpresa. Shizuka-chan, murmuró Naruto en el embriagador abrazo, sus palabras amortiguadas por sus labios carnosos y sensuales. Por favor, Naruto-kun, suspiró Shizuka con voz ronca, con un tono desesperado pero profundamente tierno al tiempo que su beso se interrumpía momentáneamente, dejando un reguero de saliva brillante que los conectaba. No digas nada ahora mismo, solo, necesito esto. La absoluta vulnerabilidad de su voz acalló cualquier protesta o pregunta que él pudiera haber planteado. Los ojos dorados, habitualmente alegres, de Shizuka se habían oscurecido con un deseo intenso y un atisbo de ansiedad persistente, suplicándole en silencio que comprendiera la tempestuosa mezcla de emociones que la azotaban. Sin decir una palabra más, Naruto ahuecó suavemente sus suaves mejillas y la atrajo hacia sí, su boca reclamando la suya con renovado vigor mientras apartaba las manos de su rostro para rodearla con sus brazos. Sus labios se unieron con suavidad, abriéndose instintivamente para profundizar su conexión erótica. La calidez y la suavidad de sus labios eran como la fruta prohibida más dulce, y Naruto se sintió completamente perdido, sus lenguas enredándose sensualmente, acariciándose, explorándose con ferviente desesperación. Sus lenguas bailaron un vals sensual y acalorado, girando una alrededor de la otra, provocando gemidos sin aliento de Shizuka mientras se rendía por completo. Naruto gimió en su boca, con el corazón acelerado mientras ella se apretaba más contra él, sus enormes y esponjosos pechos se amoldaban perfectamente a su pecho. La sensación de sus exuberantes curvas era celestial, intensificando su excitación hasta que sus sentidos se ahogaron en lujuria pura y sin filtros. Sus manos se deslizaron con avidez hacia abajo, agarrando sin pudor la vasta extensión de su enorme y ancho trasero. Shizuka jadeó en su boca, su gemido vibrando deliciosamente contra sus labios mientras él apretaba y masajeaba sus gruesas y temblorosas nalgas a través de la fina tela de su falda. Cada apretón enviaba vibraciones ondulantes a través de su piel impecable, una sensación hipnótica en la que podría perderse eternamente. El corazón de Naruto latía con fuerza mientras las manos de Shizuka se volvían igualmente atrevidas, recorriendo su torso tenso hasta que sus delicados dedos ahuecaron su dolorida erección a través de la tela de sus pantalones. Lo provocó lentamente, recorriendo cada centímetro de su bulto, arrancándole gruñidos silenciosos y respiraciones profundas mientras sus lenguas continuaban su implacable y ardiente exploración. Naruto-kun, susurró Shizuka sin aliento, separándose momentáneamente de su apasionado beso, con los ojos vidriosos por la emoción abrumadora. Yo tenía tanto miedo cuando no estabas con nosotros. No dejaba de imaginar que te perdía, y eso me aterrorizaba. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de vulnerabilidad, lo que hizo que la mirada de Naruto se suavizara con ternura. Le tomó la barbilla con suavidad y le levantó la cabeza ligeramente, observando profundamente esos estanques esmeralda. Shizuka-chan, siento haberte preocupado. Tal vez se debió al reciente giro de los acontecimientos y a ese horrible monstruo con el que Naruto se encontró en el centro comercial, tal vez se debió a que Shizuka exhibía un nivel de vulnerabilidad que rara vez veía a pesar de que siempre se lo había confiado. Lo más probable es que se debiera a ambas razones o tal vez a una tercera razón alternativa. Pero a pesar de todo, Naruto se encontró ablandándose y tomándola mucho más en serio, dejando de lado su actitud tranquila para tranquilizarla. Fue por eso que respondió tan suavemente como lo hizo. Sus finos dedos recorrieron suavemente el contorno de sus labios, con los ojos entrecerrados por el deseo y la sinceridad. Me di cuenta de que la vida podría acabarse en cualquier momento. No quiero desperdiciar más oportunidades de estar contigo. Por favor, Naruto-kun, necesito sentirte. Quiero que este momento sea nuestro, completamente. ¿Estás segura? A pesar de escuchar su razonamiento, no pudo evitar preguntar. Lo soy. Shizuka lo miró con determinación. La expresión de sus ojos le decía que nunca había estado más segura en su vida que ahora. Naruto sintió que se le encogía el corazón de ternura y férrea determinación.
Inclinándose, le susurró con vehemencia al oído. De acuerdo, si eso es lo que quieres, este momento será nuestro. El escritorio, meticulosamente organizado, se interponía entre Soichiro Takagi y los demás, una barrera silenciosa que reflejaba la distancia emocional que mantenía. A su lado, Yuriko Takagi permanecía de pie, elegante pero visiblemente tensa, con sus ojos oscuros nublados por la ansiedad. Alfred permanecía de pie frente a Lord Takagi, tras haber terminado de entregar un informe detallado e inquietante sobre los recientes acontecimientos en el centro comercial. El peso opresivo de las revelaciones de Alfred pesaba en la habitación. Decir que fue impactante sería quedarse corto, pues se les lanzaron muchas revelaciones a la pareja. La inmunidad de Naruto, algunos de los infectados pudiendo correr o ver físicamente, los grupos masivos de ellos afuera del centro comercial, el hecho de que ignoraran a los sobrevivientes cuando intentaban llamar su atención fuera del centro comercial y, por supuesto, no había forma de olvidar la más terrible de las revelaciones, el monstruo más evolucionado hasta la fecha. Aquel a quien Alfred llamó Monstruo Cero. Pasó un momento de tenso silencio antes de que Yuriko hablara, con la voz ligeramente temblorosa a pesar de su fachada serena. Entonces, ¿este ser infectado, este monstruo cero, realmente habló, Alfred? Sin duda, Lady Yuriko, confirmó Alfred con gravedad. Lo oímos con claridad. No solo habló, sino que dirigió a los infectados a su alrededor con órdenes claras. Su comportamiento demostró planificación, inteligencia y, sobre todo, malas intenciones. Un entrecerrar los ojos, contemplativo, acompañó la voz mesurada de Soichiro mientras asimilaba esta nueva e inquietante información. Si los infectados ahora tienen liderazgo, un liderazgo capaz, debemos reevaluar nuestras defensas de inmediato. Ya no son simples animales. Con los dedos apretados a los costados, Yuriko volvió a hablar, con la voz teñida de temor y urgencia. Debemos prepararnos de inmediato. Si esa horda decide venir aquí, lo hará, respondió su esposo con frialdad e inmediatez, interfiriendo con sus miedos antes de que se manifestaran por completo. Si este monstruo cero se ha fijado en Naruto Uzumaki, lo seguirá hasta aquí. Probablemente ya comprende su importancia. Los ojos abiertos revelaron que la compostura de Yuriko se desvanecía al comprender las implicaciones. Entonces Naruto corre mayor peligro del que pensábamos. Deberíamos traerlo para protegerlo de inmediato, Soichiro. Alfred se ajustó ligeramente las gafas e intervino con cautela, con voz respetuosa pero clara. Si me lo permite, mi señora, el amo Naruto quizá no sea receptivo a sentirse controlado o restringido. Aunque cooperativo, es claramente de espíritu libre. Una restricción excesiva podría provocar una resistencia innecesaria. Reconociendo la perspicacia de Alfred con un sutil asentimiento, la voz de Soichiro mantuvo su calma analítica. De hecho, por las pocas interacciones que hemos tenido, Naruto parece particularmente independiente. Yuriko, acercarse a él directamente con diplomacia probablemente resultaría en una mejor cooperación. No podemos permitirnos distanciarnos de él, sobre todo ahora que sabemos que es inmune al virus. Un gesto pensativo de Yuriko demostró su comprensión, y su ansiedad se suavizó un poco. Hablaré con él personalmente entonces. Quizás confíe en mis intenciones y ve nuestra genuina preocupación por la seguridad de todos. Eso sería prudente, afirmó de inmediato. Por lo que entiendo de su carácter, por sus acciones desinteresadas en el centro comercial y antes de eso, cuando quiso engañar al monstruo cero, está claro que, a pesar de su picardía, es un hombre honorable. Por supuesto, no había forma de olvidar el hecho de que él voluntariamente hizo caso omiso de la seguridad que ofrecía la propiedad de Takagi para ayudar a Takashi y a esa chica Rei. Eso solo fue suficiente para decirle a Soichiro que Naruto era un buen hombre. Fue solo que los hechos que presentó solo solidificaron aún más su opinión sobre el joven inmune. Un breve cambio de postura marcó el regreso de la silenciosa curiosidad de Yuriko, con una voz más suave pero aún resuelta. ¿Y los supervivientes que llegaron, no podríamos integrar a algunos en nuestra defensa? Seguramente algunos serían capaces y estarían dispuestos a luchar. Un destello de abierta repugnancia empañó brevemente la por lo demás tranquila máscara del señor Takagi antes de desvanecerse con la misma rapidez, reemplazado por una voz de gélida convicción. La mayoría son civiles atrapados en la negación. Se aferran obstinadamente a la ilusión de que los infectados siguen siendo humanos, aún dignos de compasión. Tales individuos jamás podrían defender eficazmente esta propiedad. La decepción, mitigada por la comprensión, se dibujó en la expresión de Yuriko mientras asentía lentamente, asimilando su postura severa.
Entiendo tu vacilación, Soichiro, pero seguro que no todos son insensibles. Algunos podrían adaptarse con la guía adecuada. Un firme movimiento de cabeza le respondió de inmediato, con un tono decididamente duro pero controlado. No podemos arriesgarnos a comprometer nuestras defensas, incluyendo a quienes no quieren ver la realidad. Esta finca sobrevive porque hemos tomado decisiones difíciles. Dejar entrar a sentimentales débiles destruiría todo lo que hemos construido. La diplomacia impregnaba la voz cautelosa de Alfred al intervenir, buscando el equilibrio. Quizás sería prudente evaluar a cada superviviente individualmente, mi señor. Si algunos son realmente capaces y están dispuestos a adaptarse, al menos deberíamos darles una oportunidad. Tras considerar brevemente la cautelosa propuesta en silencio, Soichiro finalmente asintió brevemente en señal de aceptación. Muy bien, Alfred. Puedes evaluarlos personalmente. Pero sé estricto. Solo aquellos plenamente comprometidos con la supervivencia, que comprenden nuestros métodos, pueden unirse a nuestras filas defensivas. Se hará con cuidado, señor Takagi, reconoció Alfred con calma. Un alivio visible alivió el rostro de Yuriko ante esta concesión, aunque rápidamente fue reemplazado por una renovada preocupación al recordar su anterior y sombría conversación. ¿Pero qué hay del monstruo cero? Alfred mencionó la aparición de infectados evolucionados durante la misión, capaces de ver con claridad y correr velozmente. Sí, mi señora, confirmó Alfred con tono serio y sombrío. Múltiples infectados mostraron adaptaciones preocupantes. Mayor velocidad, agilidad, visión más nítida y mayor coordinación. Su evolución parece acelerada, posiblemente influenciada por el propio monstruo cero. Aunque me temo que es solo una hipótesis sin ninguna prueba que la sustente. Con la voz ligeramente temblorosa por una renovada ansiedad, los ojos de Yuriko volvieron a llenarse de un temor silencioso. Si siguen evolucionando, Soichiro, nuestras defensas actuales podrían resultar insuficientes contra estas formas más peligrosas. Soichiro cerró lentamente los ojos, dejando que el pesado silencio se asentara como un fino polvo en la habitación. El peso de la conversación lo oprimía, y cada nueva revelación se sumaba a la carga que ya pesaba precariamente sobre sus hombros. Cuando finalmente habló, su voz transmitía una resignación silenciosa que Yuriko rara vez le oía. También debemos considerar otra posibilidad, comenzó con tono moderado pero firme. Si ocurre lo peor, si esta horda evolucionada y su líder se vuelven demasiado formidables, quizá no tengamos más remedio que abandonar la finca. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y frías. Los labios de Yuriko se separaron ligeramente. La sorpresa se apoderó momentáneamente de su compostura, cuidadosamente conservada. Se recuperó rápidamente, aunque su voz tembló sutilmente al hablar. ¿Abandonar la finca? Su pregunta fue apenas un susurro, con un matiz de resignación ante la realidad. Soichiro, después de todo lo que hemos construido aquí, abrió los ojos lentamente, revelando una mirada firme a pesar del evidente agotamiento que la caracterizaba. Lo sé, Yuriko. Esta finca representa nuestros esfuerzos, nuestro santuario, pero ningún santuario es impenetrable. Sobrevivir puede significar dejarse llevar. La cruda verdad de sus palabras resonó profundamente en Alfred, aunque su disciplinado exterior permaneció inquebrantable. Dio un paso al frente, con voz serena, pero con un trasfondo de solemne respeto. Si ese escenario se hace realidad, Lord Takagi, necesitaremos un destino claro, un lugar defendible y lo suficientemente remoto como para evitar la detección inmediata de los infectados, en particular del monstruo cero y su creciente horda. Se produjo un breve silencio, llenado únicamente por el sutil e inquieto roce de las prendas de seda de Yuriko mientras se revolvía incómoda, con pensamientos claramente turbados. Cuando volvió a hablar, la determinación suavizó la vacilación en su voz. Quizás en algún lugar más al interior, más adentrado en territorio rural. Las zonas menos pobladas podrían ofrecer menos infectados, defensas más fáciles y mayor sostenibilidad. Soichiro consideró sus palabras con atención, tamborileando rítmicamente con los dedos sobre el escritorio pulido mientras sopesaba las opciones. Posiblemente. Pero la distancia por sí sola podría no ser suficiente si los infectados siguen evolucionando a este ritmo. Necesitaremos un lugar que sea defendible y esté bien abastecido, capaz de sustentarnos a largo plazo. Alfred asintió en silencio, acercándose al escritorio. Recomiendo enviar un pequeño grupo de exploración de inmediato, mi señor. Solo 2 o 3 de nuestros mejores agentes, con experiencia en sigilo y supervivencia, deberían encargarse de encontrar posibles puntos de repliegue. Debemos estar preparados.
La mirada penetrante de Soichiro se alzó para encontrarse con la de Alfred. Un silencio pensativo llenó el espacio entre ellos mientras consideraban la sugerencia con detenimiento. Finalmente, asintió lenta y deliberadamente. Hazlo con discreción, Alfred. Elige solo a unos pocos agentes en quienes confíes plenamente. Deben ser discretos. No podemos arriesgarnos a que cueste más que cunda el pánico entre quienes hemos logrado mantener la calma hasta ahora. Entendido, mi señor. Alfred inclinó la cabeza respetuosamente, reconociendo la urgencia tácita tras la orden de su líder. Comenzaré los preparativos de inmediato. Con una última mirada mesurada y una reverencia, Alfred se dio la vuelta en silencio y se marchó, dejando la habitación sumida de nuevo en un silencio inquietante. Los hombros de Soichiro se hundieron visiblemente en cuanto se quedaron solos, y su fachada de fuerza inquebrantable se desvaneció ligeramente para revelar la profunda fatiga grabada en sus rasgos. La mirada de Yuriko se suavizó con una silenciosa empatía. Su preocupación ya no se veía afectada por la presencia de otros. Sin decir palabra, se acercó, sus elegantes pasos casi silenciosos contra el suelo pulido. Al llegar a su esposo, se acomodó con suavidad en su regazo, sintiendo la reconfortante fuerza de sus muslos bajo ella. Sus delicadas manos se elevaron lentamente, acunando su rostro cansado con tierna calidez. Las yemas de sus dedos recorrieron suavemente las líneas rígidas de su mandíbula, su tacto suave y reconfortante. Los músculos tensos de Soichiro se relajaron gradualmente bajo su cariñosa caricia, y la tensión alrededor de sus ojos se alivió ligeramente. Se inclinó con cuidado, depositando 2 besos suaves y prolongados en sus labios, cada uno delicado y reconfortante. Al apartarse, su expresión tenía una suave calidez reservada solo para los momentos compartidos. No tienes que llevar esta carga solo, Soichiro, murmuró en voz baja, con una convicción silenciosa y un apoyo tácito. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Su mirada finalmente se suavizó por completo, reflejando gratitud y una vulnerabilidad que rara vez se permitía mostrar. Sin palabras, la abrazó con fuerza, atrayéndola aún más hacia sí. Yuriko lo sintió exhalar profundamente. Un suspiro de alivio, mezclado con un silencioso agotamiento, escapó de sus labios. Por un momento, ninguno de los dos habló más, contentos con abrazarse y ser abrazados, su abrazo silencioso transmitía mucho más de lo que las palabras jamás podrían. En esa quietud compartida, las amenazas y los miedos inminentes se sentían un poco menos abrumadores, relegados suavemente a un segundo plano por su mutuo consuelo. El escritorio, meticulosamente organizado, se interponía entre Soichiro Takagi y los demás, una barrera silenciosa que reflejaba la distancia emocional que mantenía. A su lado, Yuriko Takagi permanecía de pie, elegante pero visiblemente tensa, con sus ojos oscuros nublados por la ansiedad. Alfred permanecía de pie frente a Lord Takagi, tras haber terminado de entregar un informe detallado e inquietante sobre los recientes acontecimientos en el centro comercial. El peso opresivo de las revelaciones de Alfred pesaba en la habitación. Decir que fue impactante sería quedarse corto, pues se les lanzaron muchas revelaciones a la pareja. La inmunidad de Naruto, algunos de los infectados pudiendo correr o ver físicamente, los grupos masivos de ellos afuera del centro comercial, el hecho de que ignoraran a los sobrevivientes cuando intentaban llamar su atención fuera del centro comercial y, por supuesto, no había forma de olvidar la más terrible de las revelaciones, el monstruo más evolucionado hasta la fecha. Aquel a quien Alfred llamó Monstruo Cero. Pasó un momento de tenso silencio antes de que Yuriko hablara, con la voz ligeramente temblorosa a pesar de su fachada serena. Entonces, ¿este ser infectado, este monstruo cero, realmente habló, Alfred? Sin duda, Lady Yuriko, confirmó Alfred con gravedad. Lo oímos con claridad. No solo habló, sino que dirigió a los infectados a su alrededor con órdenes claras. Su comportamiento demostró planificación, inteligencia y, sobre todo, malas intenciones. Un entrecerrar los ojos, contemplativo, acompañó la voz mesurada de Soichiro mientras asimilaba esta nueva e inquietante información. Si los infectados ahora tienen liderazgo, un liderazgo capaz, debemos reevaluar nuestras defensas de inmediato. Ya no son simples animales. Con los dedos apretados a los costados, Yuriko volvió a hablar, con la voz teñida de temor y urgencia. Debemos prepararnos de inmediato. Si esa horda decide venir aquí, lo hará, respondió su esposo con frialdad e inmediatez, interfiriendo con sus miedos antes de que se manifestaran por completo. Si este monstruo cero se ha fijado en Naruto Uzumaki, lo seguirá hasta aquí. Probablemente ya comprende su importancia.
Los ojos abiertos revelaron que la compostura de Yuriko se desvanecía al comprender las implicaciones. Entonces Naruto corre mayor peligro del que pensábamos. Deberíamos traerlo para protegerlo de inmediato, Soichiro. Alfred se ajustó ligeramente las gafas e intervino con cautela, con voz respetuosa pero clara. Si me lo permite, mi señora, el amo Naruto quizá no sea receptivo a sentirse controlado o restringido. Aunque cooperativo, es claramente de espíritu libre. Una restricción excesiva podría provocar una resistencia innecesaria. Reconociendo la perspicacia de Alfred con un sutil asentimiento, la voz de Soichiro mantuvo su calma analítica. De hecho, por las pocas interacciones que hemos tenido, Naruto parece particularmente independiente. Yuriko, acercarse a él directamente con diplomacia probablemente resultaría en una mejor cooperación. No podemos permitirnos distanciarnos de él, sobre todo ahora que sabemos que es inmune al virus. Un gesto pensativo de Yuriko demostró su comprensión, y su ansiedad se suavizó un poco. Hablaré con él personalmente entonces. Quizás confíe en mis intenciones y ve nuestra genuina preocupación por la seguridad de todos. Eso sería prudente, afirmó de inmediato. Por lo que entiendo de su carácter, por sus acciones desinteresadas en el centro comercial y antes de eso, cuando quiso engañar al monstruo Zero, está claro que, a pesar de su picardía, es un hombre honorable. Por supuesto, no había forma de olvidar el hecho de que él voluntariamente hizo caso omiso de la seguridad que ofrecía la propiedad de Takashi para ayudar a Takashi y a esa chica Rei. Eso solo fue suficiente para decirle a Soichiro que Naruto era un buen hombre. Fue solo que los hechos que presentó solo solidificaron aún más su opinión sobre el joven inmune. Un breve cambio de postura marcó el regreso de la silenciosa curiosidad de Yuriko, con una voz más suave pero aún resuelta. ¿Y los supervivientes que llegaron, no podríamos integrar a algunos en nuestra defensa? Seguramente algunos serían capaces y estarían dispuestos a luchar. Un destello de abierta repugnancia empañó brevemente la por lo demás tranquila máscara del señor Takashi antes de desvanecerse con la misma rapidez, reemplazado por una voz de gélida convicción. La mayoría son civiles atrapados en la negación. Se aferran obstinadamente a la ilusión de que los infectados siguen siendo humanos, aún dignos de compasión. Tales individuos jamás podrían defender eficazmente esta propiedad. La decepción, mitigada por la comprensión, se dibujó en la expresión de Yuriko mientras asentía lentamente, asimilando su postura severa. Entiendo tu vacilación, Soichiro, pero seguro que no todos son insensibles. Algunos podrían adaptarse con la guía adecuada. Un firme movimiento de cabeza le respondió de inmediato, con un tono decididamente duro pero controlado. No podemos arriesgarnos a comprometer nuestras defensas, incluyendo a quienes no quieren ver la realidad. Esta finca sobrevive porque hemos tomado decisiones difíciles. Dejar entrar a sentimentales débiles destruiría todo lo que hemos construido. La diplomacia impregnaba la voz cautelosa de Alfred al intervenir, buscando el equilibrio. Quizás sería prudente evaluar a cada superviviente individualmente, mi señor. Si algunos son realmente capaces y están dispuestos a adaptarse, al menos deberíamos darles una oportunidad. Tras considerar brevemente la cautelosa propuesta en silencio, Soichiro finalmente asintió brevemente en señal de aceptación. Muy bien, Alfred. Puedes evaluarlos personalmente. Pero sé estricto, solo aquellos plenamente comprometidos con la supervivencia, que comprenden nuestros métodos, pueden unirse a nuestras filas defensivas. Se hará con cuidado, señor Takashi, reconoció Alfred con calma. Un alivio visible alivió el rostro de Yuriko ante esta concesión, aunque rápidamente fue reemplazado por una renovada preocupación al recordar su anterior y sombría conversación. ¿Pero qué hay del monstruo Zero? Alfred mencionó la aparición de infectados evolucionados durante la misión, capaces de ver con claridad y correr velozmente. Sí, mi señora, confirmó Alfred con tono serio y sombrío. Múltiples infectados mostraron adaptaciones preocupantes. Mayor velocidad, agilidad, visión más nítida y mayor coordinación. Su evolución parece acelerada, posiblemente influenciada por el propio monstruo Zero. Aunque me temo que es solo una hipótesis sin ninguna prueba que la sustente. Con la voz ligeramente temblorosa por una renovada ansiedad, los ojos de Yuriko volvieron a llenarse de un temor silencioso. Si siguen evolucionando, Soichiro, nuestras defensas actuales podrían resultar insuficientes contra estas formas más peligrosas. Soichiro cerró lentamente los ojos, dejando que el pesado silencio se asentara como un fino polvo en la habitación.
El peso de la conversación lo oprimía, y cada nueva revelación se sumaba a la carga que ya pesaba precariamente sobre sus hombros. Cuando finalmente habló, su voz transmitía una resignación silenciosa que Yuriko rara vez le oía. También debemos considerar otra posibilidad, comenzó con tono moderado pero firme. Si ocurre lo peor, si esta horda evolucionada y su líder se vuelven demasiado formidables, quizá no tengamos más remedio que abandonar la finca. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y frías. Los labios de Yuriko se separaron ligeramente. La sorpresa se apoderó momentáneamente de su compostura, cuidadosamente conservada. Se recuperó rápidamente, aunque su voz tembló sutilmente al hablar. ¿Abandonar la finca? Su pregunta fue apenas un susurro, con un matiz de resignación ante la realidad. Soichiro, después de todo lo que hemos construido aquí, abrió los ojos lentamente, revelando una mirada firme a pesar del evidente agotamiento que la caracterizaba. Lo sé, Yuriko. Esta finca representa nuestros esfuerzos, nuestro santuario, pero ningún santuario es impenetrable. Sobrevivir puede significar dejarse llevar. La cruda verdad de sus palabras resonó profundamente en Alfred, aunque su disciplinado exterior permaneció inquebrantable. Dio un paso al frente, con voz serena, pero con un trasfondo de solemne respeto. Si ese escenario se hace realidad, Lord Takagi, necesitaremos un destino claro, un lugar defendible y lo suficientemente remoto como para evitar la detección inmediata de los infectados, en particular del monstruo Zero y su creciente horda. Se produjo un breve silencio, llenado únicamente por el sutil e inquieto roce de las prendas de seda de Yuriko mientras se revolvía incómoda, con pensamientos claramente turbados. Cuando volvió a hablar, la determinación suavizó la vacilación en su voz. Quizás en algún lugar más al interior, más adentrado en territorio rural. Las zonas menos pobladas podrían ofrecer menos infectados, defensas más fáciles y mayor sostenibilidad. Soichiro consideró sus palabras con atención, tamborileando rítmicamente con los dedos sobre el escritorio pulido mientras sopesaba las opciones. Posiblemente. Pero la distancia por sí sola podría no ser suficiente si los infectados siguen evolucionando a este ritmo. Necesitaremos un lugar que sea defendible y esté bien abastecido, capaz de sustentarnos a largo plazo. Alfred asintió en silencio, acercándose al escritorio. Recomiendo enviar un pequeño grupo de exploración de inmediato, mi señor. Solo 2 o 3 de nuestros mejores agentes, con experiencia en sigilo y supervivencia, deberían encargarse de encontrar posibles puntos de repliegue. Debemos estar preparados. La mirada penetrante de Soichiro se alzó para encontrarse con la de Alfred. Un silencio pensativo llenó el espacio entre ellos mientras consideraban la sugerencia con detenimiento. Finalmente, asintió lenta y deliberadamente. Hazlo con discreción, Alfred. Elige solo a unos pocos agentes en quienes confíes plenamente. Deben ser discretos. No podemos arriesgarnos a que cueste más que cunda el pánico entre quienes hemos logrado mantener la calma hasta ahora. Entendido, mi señor. Alfred inclinó la cabeza respetuosamente, reconociendo la urgencia tácita tras la orden de su líder. Comenzaré los preparativos de inmediato. Con una última mirada mesurada y una reverencia, Alfred se dio la vuelta en silencio y se marchó, dejando la habitación sumida de nuevo en un silencio inquietante. Los hombros de Soichiro se hundieron visiblemente en cuanto se quedaron solos, y su fachada de fuerza inquebrantable se desvaneció ligeramente para revelar la profunda fatiga grabada en sus rasgos. La mirada de Yuriko se suavizó con una silenciosa empatía. Su preocupación ya no se veía afectada por la presencia de otros. Sin decir palabra, se acercó, sus elegantes pasos casi silenciosos contra el suelo pulido. Al llegar a su esposo, se acomodó con suavidad en su regazo, sintiendo la reconfortante fuerza de sus muslos bajo ella. Sus delicadas manos se elevaron lentamente, acunando su rostro cansado con tierna calidez. Las yemas de sus dedos recorrieron suavemente las líneas rígidas de su mandíbula, su tacto suave y reconfortante. Los músculos tensos de Soichiro se relajaron gradualmente bajo su cariñosa caricia, y la tensión alrededor de sus ojos se alivió ligeramente. Se inclinó con cuidado, depositando 2 besos suaves y prolongados en sus labios, cada uno delicado y reconfortante. Al apartarse, su expresión tenía una suave calidez reservada solo para los momentos compartidos. No tienes que llevar esta carga solo, Soichiro, murmuró en voz baja, con una convicción silenciosa y un apoyo tácito. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Su mirada finalmente se suavizó por completo, reflejando gratitud y una vulnerabilidad que rara vez se permitía mostrar. Sin palabras, la abrazó con fuerza, atrayéndola aún más hacia sí.
Muriko lo sintió exhalar profundamente. Un suspiro de alivio, mezclado con un silencioso agotamiento, escapó de sus labios. Por un momento, ninguno de los dos habló más, contentos con abrazarse y ser abrazados, su abrazo silencioso transmitía mucho más de lo que las palabras jamás podrían. En esa quietud compartida, las amenazas y los miedos inminentes se sentían un poco menos abrumadores, relegados suavemente a un segundo plano por su mutuo consuelo. De pie junto al gran ventanal, Takashi contemplaba el cielo de la tarde, sintiéndose extrañamente distante de la apacible escena que se extendía ante él. La finca Takagi se había convertido en una especie de santuario, pero ofrecía poco consuelo cuando cada día que pasaba profundizaba la incertidumbre sobre sus padres. Por mucho que intentara mantener la esperanza, el temor silencioso se negaba a desaparecer, persistiendo en el borde de sus pensamientos. Tras él, el familiar suspiro irritado de Saya rompió el silencio. Ha pasado casi una hora desde que les escribimos y llamamos. ¿Qué estarán haciendo Naruto y Shizuka tan importante que no pueden contestar sus teléfonos? ¿Crees que pasó algo? Preguntó Rei, en parte preocupada por ellos. Seguro que están bien, intervino Saeko con calma, aunque su expresión pensativa revelaba una silenciosa incertidumbre. Naruto y Shizuka-sensei pueden cuidarse solos. En serio, no es propio de ellos ignorarnos, murmuró Kota, jugueteando inquieto con sus gafas. Se siente raro. Alice abrazó con fuerza a su perrito, observando a los estudiantes mayores con inocente confusión. A su lado, Kiriko y Kyoko intercambiaron miradas cómplices, con las mejillas ligeramente enrojecidas al llegar en silencio a una conclusión compartida. Ninguna expresó sus sospechas abiertamente, aunque su vergüenza era evidente para la otra. Kyoko se aclaró la garganta suavemente, ocultando una sutil sonrisa. Quizás deberíamos darles un poco más de tiempo. Puede que estén ocupados. Takashi se giró, confundido por su peculiar tono, pero Saya la interrumpió bruscamente. ¿Ocupada en qué exactamente? No hay nada urgente aquí. Kiriko tosió discretamente, disimulando la suave diversión en su voz. Quizás simplemente estén descansando después de todo lo que ha pasado. Incapaz de resistirse, Saeko levantó una ceja curiosa pero permaneció en silencio discretamente, captando el sutil tono en las expresiones de las mujeres mayores. Finalmente, harto de las vagas y tácitas insinuaciones y del aire inquieto, Takashi suspiró en voz baja y dio un paso adelante con decisión. Mira, quedarme aquí adivinando no servirá de nada. Iré a buscarlos yo mismo. Saya lo despidió con impaciencia. Bien. Al menos alguien es lo suficientemente proactivo como para hacer algo útil. La expresión preocupada de Rei se suavizó un poco al ofrecerle una sonrisa vacilante. Ten cuidado, Takashi. Por si acaso. Estaré bien, la tranquilizó Takashi en voz baja. Le sonrió a Alice y asintió brevemente hacia Saeko y Kota, quienes le devolvieron el gesto con sendos gestos de apoyo. Kyoko le ofreció una sonrisa alentadora, mientras que Kiriko mantuvo su mirada sutil y cómplice, con las mejillas aún ligeramente sonrojadas. Al salir de la habitación, Takashi se permitió un breve momento de silencio para ordenar sus pensamientos. Al cerrarse la puerta tras él, su forzada compostura flaqueó, y una familiar punzada de tristeza y frustración le inundó el pecho. Los recuerdos de su familia volvieron a surgir, trayendo consigo esa pregunta implacable y sin respuesta. ¿Estaban aún vivos en algún lugar, esperando desesperadamente que él los encontrara? Maldita sea, susurró suavemente, sin que el silencio del pasillo le ofreciera respuesta ni consuelo. Se obligó a avanzar, reprimiendo la creciente desesperación que amenazaba con paralizarlo. Su silenciosa reflexión se vio interrumpida bruscamente por unas voces silenciosas y urgentes que se acercaban a él desde el pasillo contiguo. Instintivamente, Takashi aminoró el paso, alerta al instante. Acercándose sigilosamente a la esquina, se pegó a la pared, esforzándose por oír con claridad. Si nos movemos ahora, es demasiado arriesgado, murmuró una tensa voz masculina. Con cuidado, Takashi se adelantó lo suficiente para asomarse por la esquina. 3 civiles se apiñaban en un discreto rincón, 2 hombres y una mujer. Kanzaki Ryuga, alto y delgado, de cabello corto y oscuro, miraba nervioso hacia el pasillo. Junto a él, Fujimoto Koenji, más bajo y con un ligero sobrepeso, se removía inquieto, ajustándose las gafas repetidamente con dedos nerviosos y sudorosos. Ashina Sasaki, la única mujer, permanecía de pie con seguridad, sus ojos oscuros entrecerrados en una mirada penetrante y decidida bajo su cabello negro cuidadosamente peinado. Ya hemos esperado demasiado, susurró con urgencia.
Cada día que Soichiro sigue al mando, más inocentes sufren. Su brutalidad ha ido demasiado lejos. Justo anoche, ejecutó a otro infectado, llamándolo clemencia, pero nosotros sabemos que no es así. Eso es asesinato a sangre fría. Fujimoto se removió con ansiedad, secándose el sudor de la frente. ¿Pero qué podemos hacer? Si lo desafiamos abiertamente, también nos ejecutará. La voz de Kanzaki temblaba de furia contenida. Gobierna por el miedo, Kouenji. Trata las vidas humanas como mercancías. Los infectados no son solo monstruos, son enfermos que merecen compasión, no balas. Comprendiendo su miedo, Saki colocó suavemente una mano tranquilizadora sobre el hombro de Fujimoto. No fracasaremos. La gente de aquí ya está harta de los métodos brutales de Takagi. Solo necesitan que alguien se ponga de pie primero. Kanzaki asintió con vacilación. ¿Pero cómo podemos confiar en que nos sigan? La mayoría sigue aterrorizada. Precisamente por eso debemos actuar con cautela, explicó Saki con paciencia, con voz intensa pero controlada. Si nos rebelamos abiertamente demasiado pronto, Takagi nos aplastará sin dudarlo. Debemos aumentar nuestro número discretamente, hasta que lo superen en número y se vea obligado a escuchar. Ya hemos estado reuniendo apoyo discretamente, solo necesitamos continuar así unos días más. Piénsenlo, si nos unimos, podríamos tomar el control y finalmente ofrecerles a esas pobres almas la ayuda que tanto necesitan, añadió. La expresión de Kanzaki se suavizó, sus ojos se llenaron de una silenciosa angustia. Mi hermano sigue ahí fuera. Infectado, pero vivo. Soichiro le dispararía en la cabeza sin dudarlo. Pero quizá aún haya una posibilidad de salvarlo. Naturalmente, la voz de Fujimoto tembló, teñida de desesperada esperanza. ¿De verdad crees que existe una cura? Aunque aún no lo haya, insistió Saki con urgencia, con una voz feroz y resuelta, es nuestra responsabilidad mantenerlos con vida hasta que encontremos uno. La masacre de Takagi no resuelve nada, solo nos roba cualquier oportunidad de ayudarlos. Incapaz de evitarlo, los ojos de Takashi se pusieron en blanco con disgusto. ¿Era posible ser tan ingenuo? Al parecer sí habían pasado 15 largos minutos desde la partida de Takashi, y cada instante se alargaba como una goma, intensificando la inquietud que impregnaba la habitación. Saya golpeaba el pie con irritación, con los brazos cruzados mientras miraba fijamente la puerta cerrada. Su expresión se volvía cada vez más impaciente a cada segundo que pasaba. Esto es ridículo, espetó Saya finalmente, rompiendo el silencio opresivo. ¿Cuánto tiempo se tarda en encontrar a dos personas? Rei se removió inquieta a su lado, reflejando la agitación de Saya con visible frustración. Quizás Takashi también se perdió. Esta finca es más grande de lo que parece. Esa declaración no le sentó nada bien, ya que Saya miró a Rei con enfado. Takashi estuvo aquí varias veces antes del apocalipsis, sabe cómo moverse. La sorpresa coloreó el rostro de Rei, pues no esperaba eso. Tarareando, Saeko ladeó ligeramente la cabeza. Quizás deberíamos ir a buscar también. Saya resopló, negando con la cabeza con decisión. No, les daremos 5 minutos más. Si siguen desaparecidos, iremos a buscar a esos bufones. Justo cuando terminó de hablar, la puerta se abrió de golpe, sobresaltando a todos y poniéndolos en alerta. Takashi entró primero, con aspecto algo incómodo al hacerse a un lado. Inmediatamente detrás de él estaban Naruto y Shizuka, ambos con expresiones inequívocamente avergonzadas. Naruto se rascó la nuca con torpeza, con un sorprendente leve rubor visible bajo su habitual sonrisa de confianza, mientras Shizuka se ajustaba nerviosamente la blusa arrugada, evitando con cuidado el contacto directo con los ojos. La sala se sumió en un silencio atónito por un breve e incómodo instante, y la tensión se transformó repentinamente en sospecha colectiva. Saya entrecerró los ojos bruscamente, pasando de Naruto a Shizuka antes de fijarse acusadoramente en Takashi. ¿Por fin te decidiste a unirte a nosotros?, comentó Saya con mordacidad, arqueando una ceja con escepticismo. ¿Se rompieron los teléfonos o algo así? Naruto rió débilmente, levantando las manos a la defensiva en un gesto de rendición. Mi mono aullador, nos distrajimos un poco. Una vena se hinchó inmediatamente en la frente de Saya mientras todos los demás miraban hacia otro lado, algunos tratando de ocultar su diversión mientras que otros fallaron y se rieron disimuladamente. ¿Distraído con qué? Rei entrecerró los ojos con sospecha hacia Naruto. Shizuka-chan y yo estábamos jugando a Mario Kart Wii, refutó Naruto rápidamente. No era exactamente una mentira, ya que realmente estaban jugando a ese juego.
Fue que empezaron a tocarlo en los últimos 5 minutos después de un intenso acto sexual y luego una ducha. Durante una hora entera. Rei levantó una ceja sin impresionarse. Naruto asintió con una sonrisa radiante. Shizuka-chan y yo nos lo pasamos en grande. Su declaración hizo que Shizuka casi jadeara y solo las otras dos mujeres adultas captaron la insinuación cuando Kiriko simplemente sonrió divertida mientras Kyoko envió una mirada de desaprobación hacia Shizuka, quien miró hacia otro lado deliberadamente. Pero entiendo por qué estás irritada, Rei-chan, le guiñó un ojo. Te daré un tiempo de calidad, te lo prometo. Rei se sonrojó de inmediato, apretando los brazos defensivamente mientras murmuraba en voz baja. Como si yo quisiera eso. Idiota irritante. Kiriko, al notar la reacción acalorada de su hija, no pudo reprimir la risa suave y melódica que brotó de sus labios. Rei le lanzó a su madre una mirada sobresaltada y acusadora. ¿Qué es tan gracioso, mamá? Preguntó Rei con un tono de fastidio evidente en su voz. Oh, nada, querida, respondió Kiriko con dulzura, aún conteniendo la risa. Es que, tú y Naruto-kun parecen tener una dinámica bastante divertida, ¿no crees? Las mejillas de Rei se sonrojaron aún más, escupiendo indignación. ¿Qué dinámica? Es un idiota. Naruto rió abiertamente, encontrando su indignación profundamente divertida. Vamos, Rei-chan. Ambos sabemos que eres mi fan número 1. Luego le dirigió una mirada de disculpa a Kota. Lo siento, artillero, pero es Naranja Molesto quien es mi fan número 1, no tú. Entiendo, Taichou. La respuesta de Kota fue tan entusiasta como simple. Los ojos de Rei se abrieron de par en par, cómicamente indignados, y se quedó boquiabierta mientras luchaba por decir algo. Kiriko simplemente volvió a reír, sacudiendo suavemente la cabeza, disfrutando muchísimo de los animados compañeros de clase de su hija. Si ya terminaron de perder el tiempo sin pensar, suspiró Saya con fuerza, aún con los brazos cruzados, pero su irritación se alivió un poco. Señaló las sillas que los rodeaban. Siéntense, por favor. Ahora que ya hemos tenido nuestras pequeñas distracciones, tenemos que hablar de todo lo que hemos aprendido. Naruto avanzó rápidamente, guiando con cuidado a Shizuka hasta un asiento vacío junto a él, con la mano aún sobre su hombro. Takashi se hundió en su silla, visiblemente aliviado de que la incómoda atención finalmente se alejara. Saya, con la mirada fija y renovada, miró a todos con voz firme y decidida. Tenemos mucho de qué hablar. Y la mayoría no son buenas conversaciones. Fin.